buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que se encuentran conectados en este momento con nosotros, con la serie Jesús en mi vida desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Gracias a Dios podemos estar con ustedes nueva vez y felices. ¿Por qué? Porque a través de las redes, donde quiera que usted se encuentre, no importa el lugar, podemos estar conectados. La gloria sea para nuestro Dios, porque como siempre he mantenido la posición, el evangelismo no está en pandemia. Ya estamos casi en un 100% a nuestras anchas, todavía con algún tipo de precaución y todo eso, pero las redes nos han dado la oportunidad de conocer gente tan maravillosa en distintas partes del mundo que esto ha sido extraordinario. Gloria a Dios por eso, porque cada vez nos maravillamos más de recibir mensajes de distintas personas y las otras actividades que va llevando la iglesia y que la gente se conecta a través de las distintas plataformas en las que la iglesia de Gascue tiene presencia. Así que gloria a Dios por eso, así que comience usted a ser un motivo de bendición para otro, compartiendo el enlace de esta programación, exactamente la serie Jesús en mi vida con el pastor Andrés Portes. Así que quiero invitarle de una vez a buscar en su Biblia lo que es la cita bíblica de esta semana. Y estamos hablando del libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Así que subráyelo en su Biblia y, como decía un gran amigo, subráyelo, márcalo, repítalo, escríbalo a mano y de esa manera usted comienza a memorizarlo, pero no solo porque lo va a memorizar. El Espíritu Santo va a obrar para que usted lo viva y viva conforme a la palabra de Dios. Y Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra. Así que vamos a orar en este momento. Si usted tiene alguna petición, aproveche para escribirla en el chat que nos está siguiendo o enviarla al número 809-689-9035. De paso, quiero aprovechar para decirle que usted puede participar con nosotros también en el grupo pequeño de los lunes a las 8:15 de la noche. Claro, la semana que tenemos la serie Jesús en mi vida, no hay grupo pequeño como esta noche. Así que oremos. Bondadoso Padre que mora en las alturas de los cielos, sea alabado, glorificado y enaltecido su nombre, mi Dios, ahora y por siempre. Le damos las gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos ha dado en este día. Gracias por el cuidado tan especial. Gracias por todas las bendiciones que nos dará más adelante. Pero a la vez, Padre, prepárenos para recibir esas bendiciones y ser buenos administradores de ella. Queremos pedirle, mi Dios, que usted bendiga en gran manera a todas las personas que están conectados en este momento. Si alguno de ellos está pasando por algún momento difícil, le pedimos por su gracia y por su amor que usted obre conforme a su santa y divina voluntad. Oh Señor, use al pastor Porte en esta noche y prepare nuestros corazones para recibir ese mensaje que nos trae. Un mensaje de paz, de esperanza, de salvación. Que nuestras vidas, oh Dios, sean distintas porque están en sus manos. Si hay personas que nos están siguiendo, oh Dios, y se sienten indecisos, no han entregado su vida, toque su corazón, mi Dios. Tóquelo así con ese amor para que ellos abran y se entreguen antes que sea demasiado tarde. Gracias, oh Dios, por la compañía de sus santos ángeles. Obre en nuestra vida, Padre, transfórmenos, reavívanos, oh Dios. Oramos en el nombre sagrado y poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y ahora, pues vamos a ser deleitados por una música especial que aparecerá en pantalla. Y entonces después cantemos con júbilo el himno 190. Y cuando concluya, el pastor Andrés Portes entrará con el tema de la noche. Dios le bendiga en gran manera. No se mueva, quédese con nosotros. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de penas yo estaré, Jesucristo volverá y mi alma llevará
Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Y ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor, del mal libertado, solo gozo reinará. En la patria celestial voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Y ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual,
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Señor, gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Pedimos su bendición sobre cada persona que reciba este mensaje. Bendiga, Padre Celestial, a los amigos y amigas, hermanos y hermanas, y bendiga a su iglesia en toda la ancha faz de la tierra. Bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la internet, a través de la radio, la televisión y demás. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Y hoy tenemos como título Jesús es el fundamento. Hemos presentado durante algún tiempo en la palabra de Dios los lugares donde aparece la apocalíptica bíblica. Hemos dicho una y otra vez que la apocalíptica bíblica es una literatura de revelación donde Dios revela al hombre las cosas que el hombre no conoce, que el hombre no sabe. Y estamos mostrando y demostrando que dentro de la apocalíptica bíblica aparece la persona del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, los capítulos 24 al 27 tienen apocalíptica bíblica, y si usted busca con cuidado, descubre al Señor Cristo Jesús, el día de Jehová. En el libro de Ezequiel, capítulo 38-39, aparece apocalíptica bíblica y allí encuentra el título Jehová el Señor, yo soy Jehová el Señor. Y también aparece el título El Santo de Israel, y cuando usted busca e investiga se encuentra que Cristo puede llevar esos títulos también. En el libro de Daniel, en el capítulo 2 y los capítulos 7 al 12 hay apocalíptica bíblica. Estamos detenidos en el capítulo 2, donde continuaremos en un momento. En Joel capítulo 2, capítulo 3, también repite el día de Jehová. Encontramos en Zacarías capítulo 9 al 14, apocalíptica bíblica, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y capítulo 21, Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro de Apocalipsis. Ahí está toda la literatura apocalíptica que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. En este momento estamos trabajando en el libro de Daniel, en el capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor, cómo se le olvidó, cómo Dios luego se lo revela a Daniel y también le da la interpretación del sueño. Vimos en el capítulo 2, versículo 34-35, versículo 44-45, lo que dice Daniel acerca de la piedra que golpea la estatua en los pies. Recuerde que la estatua tenía la cabeza de oro, los brazos y los pechos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro, y los pies barro e hierro mezclados. La piedra golpea la estatua en los pies y desmenuza todo, el oro, la plata, el bronce, el hierro, y entonces la piedra se hace un gran monte que llena toda la tierra. Hablándonos acerca de la segunda venida de Jesús, y estamos mostrando en la Biblia que esa piedra es Cristo Jesús. Hoy necesitamos darle seguimiento a ese estudio de la piedra. ¿Quién es la piedra? Ya vimos que la piedra es Jesús. Y entonces ahora queremos hacer un estudio con el apóstol Pablo para mostrar que el fundamento de todo esto, la piedra fundamental, es Cristo Jesús. Y para eso nos detendremos en el capítulo 2 del libro de Efesios. Recuerde que la carta a los Efesios
juega un papel muy importante en la historia de la iglesia cristiana. La iglesia en Éfeso, cuando tenga tiempo, lea el capítulo 20 del libro de los Hechos. La carta a los Efesios tiene como tema central la unidad, pero en el capítulo número 2 hay toda una teología fantástica y maravillosa que viene y tiene que ver con Cristo como el fundamento. Vamos despacio a la parte introductoria en este capítulo número 2 y luego nos detendremos para estudiar los versículos 19, 18 hasta el 22. Efesios capítulo número 2, veremos cómo Pablo establece un contraste entre la experiencia del cristiano antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Lo que pasaba antes de recibir al Señor y lo que ocurre después de recibirlo. Recuerde que hemos dicho que toda la teología del apóstol Pablo está basada en una frase, la frase en Cristo, en to Christos, en Cristo. Todo lo que nos pasa, todo lo bueno que nos ocurre, todo el derecho y el acceso a la salvación está en Cristo. De modo, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya vimos un resumen en el libro de los Efesios, donde aparece una y otra vez la frase en Cristo, en Cristo. Somos escogidos en Cristo, bendecidos en Cristo, apartados en Cristo, toda la experiencia de salvación en Cristo. Y ahora necesitamos en la misma carta a los Efesios estudiar a Cristo como el fundamento de la iglesia. Y antes de entrar al estudio de unas, por lo menos 3 metáforas, y luego podemos rematar con una número 4, vamos a trabajar primero con el antes y el después. Mire cómo lo presenta, cómo lo establece Pablo, Efesios capítulo número 2. El antes y el después. Ponga cuidado. Dice Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, dice Pablo, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo vivíamos en la carne, éramos hijos de ira. ¿Qué significa eso? La ira de Dios se enciende cuando algo o alguien intenta dañar y estropear lo que Dios creó. En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 31 dice, y aquí que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios crea para la felicidad de sus hijos. Lo que intenta dañar o destruir a sus hijos y la felicidad de sus hijos, entonces enciende la ira de Dios para destruir eso que se está interponiendo, destruir eso que quiere hacer daño y volver a poner las cosas como Dios quiere, de alegría, gozo, paz y felicidad para sus hijos. Cuando vivíamos en la carne, alejados de Dios, cuando vivimos en la carne, en esa vida tan rara, entonces éramos objeto de la ira de Dios porque estamos en contra de los principios establecidos por Dios. Me gusta, como dice Pablo, la frase, pero Dios. Aunque vivíamos así, pero Dios. Aunque esa era nuestra experiencia, pero Dios. Y añade, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vivían de aquella forma, pero Dios nos trae a una distinta experiencia. Sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, todo enfocado, todo centrado en la persona y la obra de Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, y aquí viene la frase,
en Cristo Jesús. Todo en Cristo, todo alrededor de Cristo, todo con relación a Cristo, todo en la persona de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados, aquí está la frase otra vez, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En un tiempo estábamos lejos de Dios, viviendo en la carne, pero Dios nos hace pasar a un segundo plano, a una nueva experiencia. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, Pablo vuelve a la carga hablándonos del antes y el después. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes estaban en la carne, antes estaban perdidos, pero Dios. Y mire qué cosa linda dice ahora, capítulo 2, versículo 13. Dice el versículo 13, pero ahora, y aquí viene la frase, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ponga cuidado ahora, dice Pablo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Pablo está explicando todo lo que es el fundamento de la redención, el fundamento de la salvación, el fundamento del plan de salvación, justificación, santificación, el final, glorificación. Nos está explicando de manera clara y en forma condensada cómo funciona el asunto. Estábamos así, pero ahora. En el libro de Romanos, por ejemplo, cuando usted lee el libro de Romanos, descubre que lo primero que Pablo presenta es el asique de la condenación. A Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo número 3, versículo 20. Todos estamos perdidos, estamos acabados, todos estamos en pecado. Pero en la segunda sección, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, está el asique de la justificación. Entonces presenta todo lo que Dios ha hecho a través de Jesús para darnos la salvación y la vida eterna. El antes y el después. En la tercera sección, capítulos 6, 7 y 8, nos habla acerca de la vida práctica, nos habla acerca de la santificación, nos habla acerca de la certeza, la seguridad de la salvación. Ahora necesitamos entonces conocer, comprender y entender lo que Pablo nos enseña cuando utiliza tres metáforas. Ponga cuidado. Siendo que ya nos explicó el antes y el después, ahora él intenta mostrarlo a través de tres metáforas para que fundamentemos la creencia de que Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de todo esto. Todo depende de Cristo, todo está en Cristo, todo tiene que ver con la persona de Cristo. Y Pablo intenta explicar lo que quiere decir con tres metáforas, y allí es donde nos vamos a detener en este momento. La primera pregunta es, ¿qué cosa es una metáfora? Una metáfora es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. En una metáfora, las cualidades de una cosa son figurativamente trasladadas a otra. Por ejemplo,
Cuando usted dice la primavera de la vida, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la juventud. Pero juventud y primavera no te han relacionado de ninguna manera. Figurativamente usted está poniendo la belleza de la primavera en los comienzos de la vida de un ser humano. Me estoy ahogando en el trabajo, dice la gente. ¿Qué significa eso? Que tiene tanto trabajo que está exhausto, pero nadie se ahoga en el trabajo, se ahoga con el agua o con algún otro líquido. Ella tiene un corazón de oro. Si tuviera un corazón de oro se muere de una vez, porque un corazón de oro no bombea sangre. Pero son metáforas para expresar algunas ideas. Muy bien, vamos a trabajar ahora con estas 3 metáforas y quién sabe si nos animamos a buscar otra metáfora también. Las 3 metáforas que Pablo utiliza en Efesios capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 22 y que estudiaremos son, número 1, una ciudad-estado, número 2, una familia y número 3, un edificio. Ponga cuidado. ¿Por qué lo haremos? Porque Cristo es el fundamento de la iglesia, el fundamento de la salvación, el fundamento de todo. Decíamos en el tema anterior que la persona de Cristo será el objeto de estudio por toda la vastísima eternidad. No me canso de leer y repetir y volver a leer lo que Pablo dice en el libro de Colosenses. Colosenses es una carta muy profunda, sumamente profunda, que tristemente ha confundido a algunas personas. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y dice Pablo, ¿para qué? El propósito, el objeto de su lucha. ¿Por qué lucha tanto? ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué se interesa tanto? ¿Por qué hace lo que está haciendo? ¿Para qué? Sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, dice Pablo, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, el misterio de Dios y de Cristo. Y dice el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amigo, amiga, hermano, hermana, si en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿por qué estamos perdiendo el tiempo con otras cosas? ¿Por qué no dedicar más tiempo a estudiar a Jesucristo, su persona, su obra, su vida? ¿Por qué no descubrir más a Jesús? Y es lo que estamos haciendo. Estudiando a Jesús en lo que se conoce como apocalíptica bíblica. Por eso hemos titulado Cristología apocalíptica. Un estudio de la persona de Jesús dentro de esa literatura de revelación. Y aquí dice la palabra misterio de Dios y de Cristo. Misterio, una verdad que debe ser dada a conocer. Una verdad que debe ser conocida. Y cuando estudiamos apocalíptica bíblica descubrimos los misterios que Dios ha mostrado, que Dios ha hecho conocer. Y cuando estudiamos acerca de la sabiduría, descubrimos, hay un pensamiento hermoso que deberíamos leer y que está justo en la palabra, en los escritos del apóstol Pablo. Mire lo que dice Pablo cuando habla de la sabiduría, dice él, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice ahora Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En Colosenses nos está diciendo
el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios ha revelado ese misterio, lo ha dado a conocer a través de Cristo, el misterio de la salvación. Cuando tenga tiempo, lea el libro de Efesios, capítulo número 3, donde el apóstol Pablo nos habla de su conocimiento de este misterio. Y me gusta cómo él lo dice. Dice Pablo, versículo 3, Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y me gusta cuando él dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Esto es tan profundo, tan maravilloso, tan hermoso, tan glorioso, que aún los ángeles quisieran la oportunidad de disfrutar del privilegio que usted y yo tenemos, pero no dedicamos tiempo a conocer a Jesús, a estudiar a Jesús, tiempo para tantas boberías, cuando deberíamos dedicar más tiempo para conocer el fundamento, la esencia misma de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Necesitamos enfocarnos en la persona de Jesús, no en repetir su nombre, no, pero un momento, es estudiar la persona de Jesús. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis se habla de un sellamiento. Me encanta, me fascina una cita que está en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183, donde dice que el sellamiento es un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que están siendo sellados son inconmovibles, están estudiando, aprendiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de la persona de Cristo. Un conocimiento que nace, que sale, que parte, que brota de la palabra de Dios. Necesitamos conocer a Cristo. Bien, vayamos a Efesios capítulo número 2, versículo 19 al 22. Leamos todo el párrafo y luego empezaremos a buscar cada una de estas tres metáforas que Pablo utiliza. Dice el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de los santos, 1, miembro de la familia de Dios, 2, y número 3 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Recuerde que estamos viendo a Cristo como la piedra que aparece en el libro de Daniel. Dice aquí Pablo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos por parte ahora. Tres metáforas. Número 1, una ciudad-estado con ciudadanos, dice Pablo. Número 2, una familia. Y él dice miembros de la familia de Dios. Y número 3, un edificio. Y él dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Trabajemos con estas tres metáforas. Número 1, versículo 19, dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí aparece una palabra interesante que mucha gente no conoce.
la palabra advenedizo. La palabra advenedizos viene de una palabra griega que se escribe paroikoi. Paroikos significa para, junto a, y oikos, casa. Una definición etimológica literal sería parado junto a la casa. Pero en realidad el significado es el siguiente. Un paroikoi o un paroikos es alguien que vive junto a otro como residente temporal, como un no ciudadano cuyos derechos son limitados. Una persona que está en un lugar, que vive, habita allí, pero no tiene los derechos de un ciudadano, de una persona que pertenece a ese lugar. Advenedizos, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos. En otras palabras, usted no es extranjero para el cielo, usted no es un residente que anda por ahí solamente sin derecho, no. Ahora usted tiene derecho, es ciudadano del cielo. Ahora usted tiene su nombre y su registro en la patria celestial. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, vamos rapidito a la Biblia. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, más, dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay gente que, mire, bueno, Dios mío, caramba, Jesús bendito, Dios santo. No. Usted no se imagina las historias que yo he tenido que escuchar de personas que han hecho hasta lo impensable por una dichosa ciudadanía de un país. No le voy a decir qué país. Usted ya se imagina qué país. Está muy cercano de nosotros, muy grande. Solo le voy a contar una historia y pido a Dios que me dé todo el cuidado posible en hacer esta historia. Fui a un país, bueno, a ese país, Estados Unidos, vamos a dejarnos de bobería, Estados Unidos. Y Dios mío, cuántas cosas hace la gente por tener esa ciudadanía. Llegué a esta casa, y empezamos a dialogar, y la persona con la que estaba hablando, una dama, pues yo le llamaba por su nombre. Me miró a otra persona que estaba con nosotros, se le salieron las lágrimas y nos dijo, siento en mi corazón la necesidad de decirle algo. Y la dama nos dijo que ella no se llamaba así. Y entonces nos hizo una historia, tremenda historia, de cómo estaba usando el nombre de una persona que había muerto de no se sabe cuánto tiempo, pero que era ciudadana. Así que por una ciudadanía de un país en la tierra, esta persona se vendió una mentira espantosa de usar el nombre de una muerta. Pablo dice aquí en la Biblia, y a mí me llena de gozo, dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está la suya? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Recuerde que en el capítulo 2 de Efesios, capítulo 1 al 3, capítulo 4 al 10, capítulo 11, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, versículos 4 al 10, antes y después. Capítulo 2, versículo 11 y 12, antes. Capítulo 2, versículo 13 hasta el 18, después. Antes sin Cristo, después en Cristo. Antes sin Dios, después en Cristo. Y ahora Pablo presenta estas metáforas para mostrarnos la belleza, los derechos, la
la hermosura de tener a Cristo. Ahora somos ciudadanos del cielo. Ahora tenemos nuestros registros en el cielo. Caminamos por esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Lo que Pablo está tratando de decirnos. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice el verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y dice ahora, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El maravilloso libro de la vida. Ahí está el nombre suyo, si usted se bautizó como Jesús ordenó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la belleza de tener la ciudadanía en la patria celestial, la belleza de vivir en Cristo, la maravillosa experiencia de estar en Él, y así acercarnos a la Nueva Jerusalén, la capital de nuestra nación. Somos hijos de Dios, como veremos en un momento, y somos ciudadanos del reino de los cielos. Ciudad-estado, ciudadanos del cielo. Ahí hay tantas cosas hermosas que decir, pero solamente estamos presentando un resumen. Número 2. Si estamos en Cristo y Él como fundamento de nuestra vida, entonces, dice Efesios capítulo 2, somos miembros de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y dice ahora, y miembros de la familia de Dios. Ponga cuidado, ahí hay muchas cosas hermosísimas. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, mire qué cosa linda. Primera de Corintios 3, 9, dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos una bendición de Dios. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12, mire qué cosa linda dice. En un momento hablaremos de edificio, hablaremos de lo que somos un edificio en Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 12, dice Colosenses 1, 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nuestra herencia está en los cielos, nuestro Padre está en los cielos, nuestra ciudadanía es de los cielos, nuestra ciudad está en la patria celestial, la Nueva Jerusalén. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, nosotros pertenecemos a la patria celestial. En Gálatas, mire lo que dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo número 6, versículo 10. Qué privilegio ser miembro de la familia de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Los de la familia de la fe son de la familia de Dios. Somos y pertenecemos a la familia de Dios. Otra metáfora interesante. Es interesante detenerse y ver cada metáfora con todos sus detalles. ¿Qué implica, qué significa ser miembro de la familia de Dios? Pero ahora solo estamos enfocando a Cristo como el fundamento que nos lleva a ser parte de la familia de Dios, miembro de la familia de Dios, y algunos detalles lindos que vienen a continuación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 6, recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia es su sola intérprete.
Hebreos capítulo 3, versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos una casa. Y como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, a versículo 16 y 17, somos templo para la morada del Espíritu Santo. El Padre Celestial nos compró para convertirnos en templo para la morada del Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Corintios 6, 19 y 20, esta realidad y esa experiencia maravillosa. Sigue diciendo la Biblia en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, mire qué cosa linda, cómo nos identifica Pedro íntima y estrechamente con la familia de Dios. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pablo nos llama la casa de Dios. Somos la familia de Dios, pertenecemos a Dios, es nuestro Padre y nuestra ciudadanía está allá, en la patria celestial. Somos una familia, somos parte de la familia de Dios. Recuerde, estamos presentando un resumen de estas tres metáforas para dejar bien claro que Cristo es el fundamento, la razón de ser de toda la experiencia de salvación. Número 3, un edificio. Ahora sí, 1 Corintios capítulo 3, versículo número 9. 1 Corintios 3, 9. Qué belleza ser tan bendecidos y bendecidas por los hechos y los actos de nuestro Padre Celestial. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, y dice Pablo, edificio de Dios. Edificio de Dios. En algún momento más tarde Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos de todos. Cada uno necesita del hermano que tiene al lado. Somos un edificio. Somos un cuerpo. En el capítulo 3, el versículo 11, Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es el fundamento de nuestra vida, es el fundamento de todo lo que es salvación y vida eterna. Usted no puede ignorar esa verdad, usted no puede soslayar esa verdad, usted no la puede rechazar, y si es cristiano, necesita estar lleno de ese conocimiento, conocer, comprender y entender que Cristo es el fundamento. Y tantas cosas hermosas que decir. Volvamos a Efesios capítulo 2, vamos al versículo 21. Efesios capítulo 2, versículo 21. Recuerde, estamos trabajando con la serie Cristología Apocalíptica. Estamos con el título Jesús es el fundamento. Y estamos trabajando con Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Y estamos tocando en este momento a la metáfora que tiene que ver con un edificio. La iglesia es un edificio y el fundamento de este edificio es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 21. Dice Pablo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, siempre en Cristo, en el Señor. En el capítulo 4 de Efesios, el versículo 15, versículo 16, mire lo que dice. Efesios capítulo 4, versículo 15, 16, compara este edificio, ahora lo compara con un cuerpo. Dice, siendo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
somos ciudadanos del cielo, somos una familia, somos un edificio, somos un cuerpo. Y la esencia misma de todo esto es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Veamos un poco más. Cuando hablamos de edificio, llama la atención la declaración que hizo el Señor Jesús para que no hubiera lugar a dudas. San Mateo capítulo 16, versículos, a partir del versículo 16 al 18, mire lo que pasa. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ponga cuidado ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Petros, un pedazo de piedra, una piedrecita. Y dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del sepulcro, la puerta, como la traducen, del infierno, la puerta de la muerte. Pedro murió y todavía está muerto. Jesucristo murió y resucitó. De manera que la roca donde se apoya la iglesia no es Pedro, es Cristo Jesús. Yo soy la roca. Tú eres Petros, un pedacito de esta piedra, pero yo soy la roca donde se fundamenta, donde se apoya la iglesia. Nada ni nadie la destruirá. Nadie ni nada triunfará contra ella. Jesucristo garantiza y asegura el éxito. Necesitamos conocerle más. Necesitamos conocerle mejor. Efesios capítulo 2, versículo 22. Cada tópico de esto es para uno detenerse y pasar un buen rato. Pero bendito sea Dios que por lo menos tenemos la oportunidad de ver una introducción, si se puede llamar. Efesios capítulo 2, versículo 22. Mire qué cosa linda. Dice Efesios 2, 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué cosa linda. Somos una piedrecita en el edificio cuya piedra principal es Cristo. Ahora, qué cosa linda. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué mayor privilegio. Qué vergüenza no saber quiénes somos. Qué vergüenza vivir de cualquier manera, siendo que somos quienes somos y hemos sido hechos quienes hemos sido hechos, y por ignorancia vivir de cualquier manera, y las inteligencias celestiales nos miran con cara de pena y de lástima, de caramba, no saber lo que somos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. La Biblia es la palabra de Dios. No hay que estar inventando cosas. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, dice la palabra de Dios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nos dan dones espirituales. El Espíritu Santo nos imparte dones espirituales para que entendamos que somos parte del cuerpo de Cristo, del equipo de Cristo. Unos tienen fortaleza en esto, otros tienen fortaleza en aquello, y así nos combinamos todos para la maravillosa obra de Dios en esta tierra. Somos parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu nos habilita con los dones espirituales. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, mire qué cosa linda. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si somos en Cristo, templo para la morada del Espíritu Santo, ¿por qué vivir? ¿Por qué practicar? ¿Por qué hacer? ¿Por qué tener esa experiencia tan sucia y tan fea? Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, la Biblia es un manantial. Efesios capítulo 1, versículo 13, versículo 14, dice Pablo, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Cristo, a través de Cristo, por el Evangelio de Cristo, por haber creído en Él a través de su Evangelio, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. No estamos solos, Él está con nosotros. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, la Biblia es un manantial. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Mire lo que dice acerca de esta maravillosa experiencia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. ¿Cómo logró Dios ese éxito? Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo lo que Dios hizo para hacer posible que usted y yo seamos parte del cuerpo de Cristo, para que sea posible que seamos una edificación, parte del edificio, la familia, la ciudadela de Dios, seamos parte de su familia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, versículo 5. Amigo mío, la Biblia es un manantial. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si estamos en el edificio, si tenemos a Jesús como fundamento, entonces nosotros también somos piedras vivas, no piedras muertas. Entonces somos parte del cuerpo de Cristo, entonces somos miembros de la familia de Dios, entonces somos ciudadanos del cielo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a aterrizar. Primera de Corintios capítulo 3, mire qué cosa linda. Primera de Corintios capítulo 3, la Biblia es la palabra de Dios. Dice Pablo que la Biblia es viva y eficaz. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice el versículo 9. 1 Corintios 3, 9 en adelante dice Pablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Más claro no puede decirse. Más claro no canta un gallo. Capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Y aterrizamos. Capítulo 12, versículo 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sí, amigo, amiga, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos miembros de la familia de Dios, somos una piedra viva en el edificio cuya roca principal es Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Jesús es la roca, la piedra que destruye la estatua, se hace un gran monte, y entonces en su segunda venida empezaremos a vivir por siempre por la gracia de Dios. Amigo, amiga, ¿acepta usted la invitación de ser parte del reino de Cristo? ¿Acepta usted la invitación de ser parte de la familia de Dios? ¿Quiere ser una piedra viva en ese edificio de Cristo? ¿Quiere que su cuerpo sea templo para la morada del Espíritu Santo? Si usted dice sí, levante la mano y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias por darnos a Cristo, gracias por la obra del Espíritu Santo, gracias Señor por su empeño, su dedicación. Gracias Dios por la salvación maravillosa. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos a Jesús como la piedra viva. Aceptamos a Jesús como el fundamento de nuestra vida. Le aceptamos y le entregamos nuestra vida, Padre. Que su Espíritu nos cambie y nos transforme a la semejanza de Jesús y que nada ni nadie nos separe de usted. Padre, que nuestro nombre se mantenga en el libro de la vida y seamos cada día y entendamos cada día que somos ciudadanos del reino de los cielos, hijos e hijas del Dios Altísimo y heredero de la patria eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Presencia, cólmame de bendición.
Y como todo en la tierra tiene un final, hemos llegado a la final de la programación especial de esta noche de la serie Jesús en mi vida y estamos desde la Iglesia Adventista del Séptimo Día Gascue en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Dios le bendiga en gran manera donde quiera que usted se encuentre. Recuerde, estudie su Biblia, lea su Biblia, aparte tiempo para orar, aparte tiempo para decirle al Señor cómo se siente, para expresarse ante Dios, para confesarse ante el Señor, para pedirle al Señor que transforme su vida y el Señor le va a escuchar. Así que será pues hasta mañana 7:45 de la noche, hora en República Dominicana, cuando continuamos con la serie Jesús en mi vida. Dios le bendiga.